El sol se alzaba despiadado sobre el pueblo de San Esperanza, en el estado de Chihuahua, pintando de ocre las casas de adobe que se aferraban a la tierra como cicatrices. Era el verano de 1985, y la sequía había convertido los campos en cementerios de maíz marchito. En una de esas casas humildes, donde las grietas en las paredes contaban historias de abandono, Esperanza Morales apretaba los puños mientras contemplaba el papel arrugado que sostenía entre sus manos temblorosas. 5,000 pesos, murmuró para sí misma, la cifra resonando en la habitación vacía como una sentencia de muerte. La deuda con don Aurelio Vázquez, el prestamista del pueblo, había crecido como una plaga. Los intereses se habían multiplicado cada mes, y ahora la cantidad era imposible de pagar para una mujer viuda que apenas conseguía trabajo limpiando casas ajenas. Paloma, su hija de 16 años, estaba sentada en el suelo de tierra, remendando un vestido que había pertenecido a su abuela. Sus dedos trabajaban con la destreza de quien había aprendido a hacer mucho con poco, pero sus ojos cafés reflejaban la preocupación que había aprendido a cargar desde muy pequeña. El hambre había sido su compañera constante los últimos meses, y la desesperación se había vuelto el aire que respiraban en esa casa. Mamá, dijo Paloma con voz suave, sin levantar la vista de su labor, don Ramiro me dijo que necesita ayuda en su tienda. Podría trabajar después de la escuela. La escuela. Esperanza soltó una risa amarga que sonó más a llanto. ¿Qué escuela, mija? Si no pagamos, don Aurelio se queda con la casa. ¿Y si nos quedamos sin casa? Su voz se quebró, incapaz de terminar la frase que ambas conocían demasiado bien. El viento del desierto se coló por las rendijas de la ventana, trayendo consigo el aroma de la tierra seca y la promesa de otro día sin lluvia. Esperanza se puso de pie y caminó hacia la pequeña ventana que daba al corral vacío. Hace apenas 2 años, ese espacio había albergado 3 cabras y algunas gallinas. Ahora solo quedaba el polvo y los recuerdos de tiempos mejores. Un golpe seco en la puerta de madera carcomida las hizo sobresaltar. Esperanza conocía ese sonido, era el tipo de llamado que traía malas noticias. Abrió la puerta con manos temblorosas para encontrarse con Jacinto, el hombre de confianza de don Aurelio. Era un tipo fornido, con bigote espeso y ojos que parecían haber perdido la capacidad de mostrar compasión hacía mucho tiempo. Doña Esperanza, dijo Jacinto, quitándose el sombrero de paja con una cortesía que no llegaba a sus ojos. Don Aurelio me manda. Dice que ya se cumplió el plazo. Por favor, Jacinto, suplicó Esperanza, juntando las manos como si fuera a rezar. Dame una semana más. Una semana nada más. Estoy esperando que me paguen por el trabajo en casa de los Herrera. Ya sabes que don Aurelio no es hombre de esperar, interrumpió Jacinto, echando un vistazo al interior de la casa. Su mirada se posó en Paloma, quien había dejado de coser y los observaba con los ojos muy abiertos. Aunque, tal vez podamos llegar a un arreglo. Esperanza sintió que el corazón se le detenía. Había escuchado rumores en el pueblo sobre los arreglos de don Aurelio. Historias susurradas entre las mujeres del mercado, historias que se negaba a creer porque la alternativa era demasiado horrible para contemplar. ¿Qué tipo de arreglo?, preguntó con voz apenas audible. Jacinto se acercó un paso, y Esperanza pudo oler el tabaco y el tequila en su aliento. Tu muchacha está en edad de trabajar. Don Aurelio conoce gente en la capital que necesita muchachas jóvenes para servicios domésticos. Pagan bien, muy bien. El mundo se tambaló alrededor de Esperanza. Paloma se había puesto de pie, y aunque no entendía completamente las implicaciones, el instinto le decía que algo terrible estaba sucediendo. No, susurró Esperanza, pero la palabra salió sin fuerza, como el último suspiro de un moribundo. Piénsalo bien, doña Esperanza, continuó Jacinto con voz que pretendía ser comprensiva. No es para siempre. 2 años, tal vez 3. La muchacha trabajaría, aprendería oficios, y ustedes quedarían libres de deudas. Es una oportunidad. Esperanza cerró los ojos, sintiendo que la habitación daba vueltas. Cuando los abrió, vio a Paloma de pie junto a ella, con la mano extendida para tocar su brazo. En esos ojos cafés vio la misma comprensión terrible que la estaba destrozando por dentro. ¿Mamá?, preguntó Paloma con voz de niña asustada. Vuelvo mañana por la respuesta, dijo Jacinto, colocándose el sombrero. Don Aurelio no es paciente, pero tampoco es cruel. Quiere ayudarlas. Cuando la puerta se cerró, madre e hija se quedaron en silencio, rodeadas por el peso de una decisión que ninguna debería tener que tomar. El sol continuaba su marcha implacable hacia el horizonte,
pintando el cielo de rojos y naranjas que parecían reflejar el fuego que se había encendido en el corazón de Esperanza. Esa noche, mientras Paloma dormía inquieta en su petate, Esperanza permaneció despierta, contemplando las estrellas a través del techo de lámina oxidada. Había rezado hasta quedarse sin palabras, había llorado hasta quedarse sin lágrimas. Cuando el amanecer comenzó a filtrarse por las rendijas, ya había tomado la decisión que la perseguiría el resto de sus días. Al día siguiente, cuando Jacinto regresó con su sonrisa falsa y sus promesas vacías, Esperanza le entregó a su hija con las manos temblorosas y el corazón hecho pedazos, diciéndose a sí misma que no había otra opción, que era por el bien de ambas, que algún día Paloma lo entendería. Pero mientras veía alejarse el viejo camión que se llevaba a su niña, Esperanza supo que acababa de vender su alma, y que ninguna cantidad de dinero podría devolvérsela jamás. El camión de Jacinto avanzaba por la carretera polvorienta levantando una nube de tierra que se extendía como una herida abierta en el paisaje. Paloma iba sentada en la parte trasera, aferrándose a los bordes de metal oxidado mientras el vehículo se sacudía con cada bache. Sus ojos, enrojecidos por las lágrimas que ya no podía derramar, contemplaban cómo su pueblo se hacía cada vez más pequeño hasta desaparecer completamente. ¿A dónde me llevan?, había preguntado cuando subieron al camión, pero Jacinto solo le había dado una respuesta vaga sobre un trabajo en una casa elegante de la ciudad. Ahora, después de 3 horas de viaje, comenzaba a darse cuenta de que la ciudad quedaba en dirección opuesta. El paisaje había cambiado gradualmente. Los campos secos de San Esperanza habían dado paso a colinas más áridas, salpicadas de cactus y matorrales que parecían surgir de la tierra como súplicas desesperadas al cielo. El calor era sofocante, y el viento que se colaba por las ventanas abiertas del camión traía consigo el aroma áspero del desierto de Chihuahua. Jacinto conducía en silencio, deteniéndose solo para comprar gasolina y agua en pequeñas estaciones de servicio que parecían oasis fantasmales en medio de la nada. En una de esas paradas, Paloma había intentado escapar, pero las piernas le temblaron tanto que apenas pudo mantenerse en pie. Además, ¿a dónde podía ir? No tenía dinero, no conocía a nadie, y la inmensidad del desierto se extendía en todas las direcciones como un mar de arena y espinas. Ya casi llegamos, dijo Jacinto cuando el sol comenzó a declinar, pintando el cielo de tonos violáceos. Ahí adelante está el rancho de don Florencio Medina. Es un hombre particular, pero paga bien. Paloma sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire fresco del atardecer. El nombre no le sonaba familiar, y la forma en que Jacinto lo había pronunciado, con esa mezcla de respeto y temor, le erizó la piel. El rancho apareció como una mancha oscura en el horizonte, rodeado por una cerca de alambre de púas que brillaba débilmente bajo la luz moribunda del día. Era una construcción grande pero descuidada, con corrales vacíos y edificios que parecían haber visto mejores tiempos. Un letrero descolorido en la entrada rezaba Rancho El Descanso, pero el lugar tenía cualquier cosa menos un aire de tranquilidad. Florencio Medina los esperaba en el porche principal, meciendo una botella de cerveza entre sus manos gruesas. Era un hombre de unos 50 años, con el cabello grasiento peinado hacia atrás y una sonrisa que mostraba varios dientes de oro. Vestía una camisa blanca manchada de sudor y pantalones de mezclilla que habían conocido mejores días. Así que esta es la mercancía, dijo Medina, bajando del porche con pasos lentos y deliberados. Se acercó a Paloma y la examinó como si fuera una yegua en una subasta. Está flaca, pero tiene buenos huesos. Con un poco de carne encima, podría servir. Es trabajadora, dijo Jacinto, bajando del camión. Su madre dice que sabe cocinar y limpiar. Medina se rió con una carcajada que sonó como el ladrido de un perro. Cocinar y limpiar. Claro, eso también lo puede hacer. Sus ojos recorrieron el cuerpo de Paloma de una manera que la hizo sentir sucia, como si fuera algo que se pudiera comprar y vender. ¿Cuánto dijo don Aurelio? 2,000 pesos ahora, el resto cuando la entregues en Tijuana. La conversación continuó, pero Paloma ya no escuchaba las palabras. Su mente se había desconectado, como un mecanismo de defensa contra una realidad demasiado horrible para procesar. Tijuana. Había oído historias sobre Tijuana, sobre las mujeres que desaparecían en esa ciudad fronteriza y nunca regresaban. Llévala al granero, ordenó Medina después de que Jacinto recibiera un fajo de billetes arrugados. Que descanse esta noche. Mañana la preparamos para el viaje. El granero era un edificio largo y angosto, dividido en pequeños compartimentos que alguna vez habían albergado animales. Ahora estaban vacíos, excepto por algunos petates tirados en el suelo y cubetas de agua que servían como lavabos improvisados.
El aire olía a humedad y a algo más que Paloma prefería no identificar. Aquí dormirás, dijo Medina, empujándola hacia uno de los compartimentos. Hay agua y tortillas. No hagas ruido, y no trates de escapar. El desierto está lleno de coyotes, y algunos caminan en dos patas. Cuando la puerta se cerró con un sonido metálico, Paloma se derrumbó sobre el petate y finalmente permitió que las lágrimas fluyeran libremente. Lloró por su madre, por la casa que ya no era suya, por la vida que había terminado antes de que realmente comenzara. Lloró hasta que se quedó sin lágrimas, hasta que el agotamiento fue más fuerte que el miedo. Durante la noche, despertó varias veces por sonidos extraños, motores de camiones que llegaban y se iban, voces de hombres que hablaban en susurros, y una vez, el llanto de una mujer que parecía venir de algún lugar lejano. Cada sonido era como una puñalada en su corazón, una confirmación de que había caído en algo mucho peor de lo que había imaginado. Cuando el amanecer comenzó a filtrarse por las rendijas del granero, Paloma se incorporó y se acercó a la pequeña ventana. A través de los barrotes oxidados, pudo ver el patio del rancho, donde varios hombres preparaban un camión grande para lo que parecía ser un viaje largo. Reconoció a Medina entre ellos, dando órdenes con la autoridad de quien estaba acostumbrado a ser obedecido. Hoy partimos, se dijo a sí misma, sintiendo que las piernas le temblaban. Una vez que subiera a ese camión, sabía que no habría vuelta atrás. Tijuana estaba a cientos de kilómetros de distancia, y una vez allí, se convertiría en una más de las miles de mujeres que desaparecían en el mundo de las sombras. Pero en ese momento, mientras contemplaba el horizonte que se extendía más allá de las colinas, algo dentro de ella se endureció. Era demasiado joven para rendirse, demasiado fuerte para dejarse quebrar sin luchar. Su madre la había vendido, es cierto, pero eso no significaba que su historia tuviera que terminar en manos de hombres como Medina. Mientras el sol se alzaba sobre el desierto de Chihuahua, Paloma Morales tomó una decisión que cambiaría el curso de su destino. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero encontraría una manera de escapar. Tenía que hacerlo, no solo por ella, sino por todas las mujeres que habían pasado por ese granero y nunca habían regresado a casa. La libertad era un lujo que ya no podía permitirse perder. El escape llegó de la forma más inesperada. Eran las 5 de la mañana cuando Paloma despertó por el sonido de disparos que resonaban en el aire frío del amanecer. Gritos, motores de camiones encendiéndose a toda prisa, y el inconfundible silbido de las balas cortando el aire. Se incorporó en su petate, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. «La Policía Federal», gritó a alguien en el patio. «Nos tienen rodeados». El rancho El Descanso se había convertido en un campo de batalla. Por las rendijas del granero, Paloma pudo ver figuras uniformadas moviéndose entre los edificios, mientras los hombres de Medina corrían como ratas buscando dónde esconderse. Había llegado el momento que había estado esperando, pero también el más peligroso. Con manos temblorosas, empujó la puerta de su compartimento. Para su sorpresa, no estaba cerrada con llave. En la confusión, alguien había olvidado asegurarla. Se deslizó sigilosamente hacia la salida trasera del granero, donde una puerta de madera podrida daba al desierto abierto. Corrió. Corrió como nunca antes en su vida, con los pies descalzos golpeando la tierra dura y las espinas de los cactus arañando sus piernas. Corrió hasta que los pulmones le ardieron, hasta que el sonido de los disparos se convirtió en un eco lejano. Corrió hasta que el rancho desapareció detrás de una colina, y se encontró completamente sola en la inmensidad del desierto chihuahuense. El sol estaba alto cuando finalmente se detuvo, jadeando y con la garganta seca como papel. A su alrededor, el paisaje se extendía monótono y hostil, cactus, matorrales espinosos, y rocas que irradiaban calor como hornos. No había caminos, no había casas, no había nada que indicara la presencia humana. Solo el viento silbando entre los cactus y el graznido ocasional de un sopilote volando en círculos sobre su cabeza. Caminó durante horas, siguiendo el sol como única guía. Sus pies sangraban, sus labios se agrietaron, y la sed se volvió una tortura constante. Cuando el sol comenzó a declinar, pintando el cielo de rojos y naranjas, Paloma se derrumbó junto a un gran cactus, convencida de que iba a morir en ese lugar desolado. Fue entonces cuando lo vio, una figura solitaria a caballo, recortada contra el horizonte como una aparición. Al principio pensó que era una alucinación, un espejismo producto de la deshidratación y el agotamiento. Pero la figura se acercaba lentamente, y con cada paso del caballo, se hacía más real. El jinete era un hombre de mediana edad, con el rostro curtido por años de sol y viento.
Llevaba un sombrero de ala ancha que ocultaba parcialmente sus ojos, y vestía ropa de trabajo típica de los vaqueros de la región, camisa de algodón, pantalones de mezclilla desgastados, y botas de cuero que habían visto muchos kilómetros. Su caballo era un animal hermoso, de pelaje castaño con manchas blancas, que se movía con la elegancia de quien conocía bien el terreno. «Muchacha», dijo el hombre con voz ronca, desmontando de su caballo. «¿Qué haces aquí sola?» Paloma trató de responder, pero solo salió un graznido de su garganta reseca. El hombre se acercó lentamente, con los movimientos cuidadosos de quien no quería asustar a un animal herido. Sacó una cantimplora de cuero de su alforja y se la ofreció. «Toma, pero despacio», dijo. «Muy despacio, o te va a doler». El agua estaba tibia y sabía a cuero, pero para Paloma era como beber el elixir de la vida. Bebió con cuidado, sintiendo como el líquido bajaba por su garganta como una bendición. El hombre esperó pacientemente, estudiando su rostro con ojos que parecían haber visto demasiadas cosas en la vida. «Me llamo Esteban Herrera», dijo finalmente. «Tengo un rancho a unos kilómetros de aquí. ¿Cómo te llamas?» «Paloma», logró decir ella, con voz apenas audible. «Paloma Morales». Esteban asintió, como si el nombre fuera suficiente información por el momento. «¿Tienes hambre?» Paloma no recordaba la última vez que había comido algo substancial. Asintió, y Esteban sacó de su alforja un pedazo de carne seca y unas tortillas envueltas en un trapo limpio. Se las ofreció sin hacer preguntas, sin exigir explicaciones. «Come despacio», repitió. «Tu estómago no está acostumbrado». Mientras Paloma comía, Esteban se sentó en una roca cercana y encendió un cigarrillo. Sus ojos recorrían el horizonte constantemente, como si buscara algún peligro. Era un hombre de pocas palabras, pero había algo en su presencia que transmitía seguridad, como si fuera alguien acostumbrado a cuidar de otros. «¿De dónde vienes?», preguntó finalmente. Paloma dudó. No sabía si podía confiar en este extraño, pero tampoco tenía muchas opciones. «De San Esperanza», dijo. «Pero, es complicado». «La mayoría de las cosas lo son», respondió Esteban, dando una calada profunda a su cigarrillo. «¿Alguien te anda buscando?» La pregunta la tomó por sorpresa. Paloma se preguntó si Esteban sabía algo sobre el rancho de Medina, sobre lo que había pasado esa mañana. Pero en sus ojos no vio malicia, solo una comprensión que venía de la experiencia. «Sí», admitió. «Pero son mala gente». Esteban asintió, como si esa respuesta fuera suficiente. «Mi rancho está como a 2 horas de aquí. Puedes quedarte esta noche, descansar. Mañana decidimos qué hacer». «No tengo dinero», dijo Paloma rápidamente. «No puedo pagarte». «No te estoy cobrando», respondió Esteban, apagando el cigarrillo contra la suela de su bota. «Hay cosas que no tienen precio». Se puso de pie y le extendió la mano. «¿Puedes caminar?» Paloma asintió, aunque cada paso le dolía. Esteban silbó suavemente, y su caballo se acercó obedientemente. Con movimientos suaves, ayudó a Paloma a subir al animal, luego montó detrás de ella. «Agárrate bien», dijo. «El camino es largo». Mientras cabalgaban hacia el rancho, Paloma sintió por primera vez en días que tal vez, solo tal vez, había encontrado a alguien que no quería hacerle daño. El sol se ponía a sus espaldas, y el desierto se teñía de violetas y dorados. En la distancia, las luces de un rancho parpadeaban como estrellas terrestres, prometiendo refugio y descanso. Esteban Herrera era un hombre de pocas palabras, pero sus acciones hablaban más fuerte que cualquier discurso. Sin conocer su historia, sin hacer preguntas incómodas, había decidido ayudarla. En un mundo que la había tratado como mercancía, había encontrado a alguien que la veía como ser humano. Por primera vez desde que salió de San Esperanza, Paloma se permitió sentir algo parecido a la esperanza. El rancho de Esteban Herrera era un oasis de tranquilidad en medio del desierto chihuahuense. No era una propiedad grande ni lujosa, pero cada cosa tenía su lugar y su propósito. La casa principal era de adobe, con un techo de teja roja y un porche amplio adornado con macetas de geranios que Rosa, la esposa de Esteban, cuidaba con devoción maternal. Rosa Herrera era una mujer de 50 años, con el cabello canoso recogido en una trenza y ojos que irradiaban la sabiduría de quien había criado 5 hijos y sobrevivido a las sequías, las plagas y los malos años. Cuando Esteban llegó esa noche con Paloma, Rosa no hizo preguntas. Simplemente preparó un baño caliente, encontró ropa limpia que había pertenecido a su hija menor, y sirvió un plato de sopa de pollo que sabía ahogar. «Aquí estará segura, mija», le dijo Rosa mientras le trenzaba el cabello recién lavado.
Nadie va a lastimarte mientras estés bajo nuestro techo. Los primeros días fueron difíciles. Paloma despertaba gritando por las noches, reviviendo la pesadilla del rancho de Medina. Esteban y Rosa la cuidaban con la paciencia de quien entiende que hay heridas que no se ven pero duelen más que las visibles. Nunca le preguntaron detalles de lo que había pasado, pero siempre estaban ahí cuando necesitaba saber que no estaba sola. Poco a poco, Paloma comenzó a encontrar su lugar en la rutina del rancho. Por las mañanas ayudaba a Rosa con las labores domésticas, hacer tortillas, tender la ropa, cuidar el pequeño huerto donde crecían chiles, jitomates y cilantro. Por las tardes, Esteban le enseñaba a cuidar de los animales, las gallinas, los cerdos, y especialmente los caballos que eran su pasión. Los caballos son como las personas, le explicaba Esteban mientras cepillaba el pelaje brillante de Canela, su yegua favorita. Si los tratas con respeto, te dan su confianza. Si los tratas mal, nunca olvidan. Paloma aprendió rápido. Tenía una conexión natural con los animales, como si entendiera su lenguaje silencioso. Pronto se convirtió en la favorita de Canela, quien seguía sus pasos por el corral como un perro fiel. Tiene don, le comentó Rosa a su esposo una tarde, mientras observaban a Paloma trabajar con una potranca joven que había llegado muy asustada. Esa muchacha tiene el don de sanar corazones rotos. Esteban asintió, recordando su propia historia. Hacía 15 años, había perdido a su hijo mayor en un accidente con un toro salvaje. El dolor había estado a punto de destruir su familia, pero habían aprendido que a veces la sanación viene de ayudar a otros a sanar. Cuando llegó el invierno, Paloma ya era parte integral de la familia Herrera. Había engordado, su piel había recuperado el color saludable, y sus ojos volvían a brillar con la luz de la juventud. Pero más importante aún, había recuperado su voz. Quiero aprender a leer mejor, le dijo una tarde a Rosa, mientras tejían mantas junto al fuego. Quiero estudiar, tal vez algún día ser veterinaria. Rosa sonrió, recordando a su propia hija que ahora vivía en la ciudad y trabajaba como enfermera. La educación es la única herencia que nadie te puede quitar, mija. Hablaré con el maestro del pueblo. Los domingos, cuando la familia iba a misa al pueblo más cercano, Paloma comenzó a quedarse después para tomar clases particulares con don Aurelio, el maestro jubilado. No era el mismo don Aurelio que había arruinado la vida de su madre, este era un hombre bondadoso que había dedicado su vida a enseñar a los niños del campo. Tienes una mente brillante, le decía don Aurelio mientras revisaba sus ejercicios de matemáticas. Con dedicación, podrías llegar lejos. Paloma estudiaba con la intensidad de quien sabe que la educación es su única salida de la pobreza. Por las noches, a la luz de una lámpara de petróleo, leía libros de veterinaria que Esteban había conseguido en la capital. Aprendía sobre anatomía animal, sobre enfermedades del ganado, sobre técnicas de cría y cuidado. Pasaron 2 años. Paloma había crecido, no solo físicamente sino emocionalmente. Ya no era la niña asustada que había llegado al rancho huyendo de una pesadilla. Se había convertido en una joven fuerte, segura de sí misma, con sueños y planes para el futuro. Un día, mientras trabajaba en el corral, llegó un visitante inesperado. Era un hombre joven, elegantemente vestido, que conducía un automóvil nuevo. Se presentó como el licenciado Martínez, abogado de la ciudad, y traía noticias que cambiarían la vida de Paloma una vez más. Señorita Morales, dijo con voz solemne, vengo a informarle que su madre ha fallecido. Dejó un testamento en el que le heredaba la casa de San Esperanza, libre de deudas. Paloma sintió que el mundo se tambaleaba. Su madre había muerto. La mujer que la había vendido para pagar una deuda ahora le dejaba lo único que tenía de valor. Era una herencia envenenada, cargada de dolor y arrepentimiento. ¿Cómo murió?, preguntó con voz quebrada. Enfermedad del corazón, respondió el abogado. Pero según los vecinos, había estado enferma del alma desde que usted se fue. Dejó una carta para usted. La carta estaba escrita con letra temblorosa, manchada de lágrimas. En ella, su madre le pedía perdón por lo que había hecho, le explicaba que había usado el dinero de la venta para pagar deudas médicas que no había mencionado, y le suplicaba que encontrara la manera de perdonarla. No espero que me perdones, decía la carta. Pero espero que encuentres la felicidad que yo no pude darte. Eres fuerte, mija. Más fuerte que tu mamá. Haz algo bueno con tu vida. Esa noche, Paloma lloró como no había llorado en años. Lloró por su madre, por la niña que había sido, por todo lo que había perdido y todo lo que había ganado. Esteban y Rosa la consolaron como a una hija, recordándole que el perdón no era solo para los muertos, sino para los vivos. ¿Qué vas a hacer?
le preguntó Rosa al día siguiente. Paloma había pasado la noche pensando, y ya tenía una respuesta. Voy a estudiar veterinaria, dijo con determinación. Pero primero voy a San Esperanza, a arreglar las cosas. Luego regreso aquí, si ustedes me dejan. Esta es tu casa, dijo Esteban simplemente. Siempre será tu casa. 3 meses después, Paloma regresó de San Esperanza con una nueva determinación en los ojos. Había vendido la casa de su madre y usado el dinero para establecer un fondo de estudios. También había visitado la tumba de Esperanza Morales, donde finalmente pudo decir las palabras que había estado guardando en su corazón. Te perdono, mamá, había susurrado entre las flores silvestres que crecían sobre la tumba. Y me perdono a mí misma por odiarte. El rancho de los Herrera la recibió con los brazos abiertos, como siempre. Pero ahora Paloma tenía un plan. Con el dinero de la venta y los ahorros que había acumulado trabajando en el rancho, podría estudiar veterinaria por correspondencia mientras continuaba aprendiendo práctica con los animales. Voy a ser la primera veterinaria de esta región, les anunció a Esteban y Rosa durante la cena. Y voy a especializar en animales de rancho. Quiero ayudar a familias como la nuestra. Rosa sonrió con orgullo maternal. Siempre supe que harías grandes cosas, mija. Los años siguientes fueron de trabajo arduo pero satisfactorio. Paloma estudiaba por las mañanas, trabajaba con los animales por las tardes, y por las noches leía bajo la luz de una lámpara nueva que Esteban había comprado especialmente para ella. Poco a poco, se convirtió en la veterinaria no oficial de la región, ayudando a otros rancheros con problemas que los veterinarios de la ciudad no podían o no querían atender. Cuando finalmente se graduó, a los 23 años, toda la comunidad celebró como si fuera su propia hija. La pequeña escuela del pueblo se llenó de rancheros, comerciantes y familias que habían conocido la historia de Paloma y habían sido testigos de su transformación. Quiero agradecer a 2 personas especiales, dijo Paloma en su discurso de graduación, con la voz firme pero emocionada. A Esteban y Rosa Herrera, que me enseñaron que familia no es solo sangre, sino amor, respeto y compromiso. El viejo vaquero, que raramente mostraba sus emociones, se secó discretamente una lágrima. Rosa lloró abiertamente, orgullosa de la mujer en que se había convertido la niña asustada que habían recogido en el desierto. 5 años después, la clínica veterinaria Esperanza Nueva era una realidad. Paloma había construido una pequeña clínica en el terreno del rancho, con el apoyo de Esteban y Rosa, y se había convertido en la veterinaria más respetada de la región. Sus clientes la conocían no solo por su competencia profesional, sino por su compasión y su disposición a ayudar a quienes no podían pagar sus servicios. Doctora Paloma, le decía doña Carmen, una ranchera viuda que había caminado 5 kilómetros para traer a su cabra enferma. Usted es un ángel enviado por Dios. Paloma sonreía, recordando las palabras de su madre adoptiva, los ángeles no vienen del cielo, mija. Vienen del corazón de las personas que deciden ayudar. En las tardes, cuando terminaba su trabajo en la clínica, Paloma se sentaba en el porche del rancho junto a Esteban y Rosa, contemplando el atardecer que pintaba el desierto de colores impasibles. A veces venían visitantes, jóvenes que habían huido de situaciones difíciles, mujeres que buscaban refugio, niños que necesitaban un hogar temporal. Parece que este rancho se ha convertido en un lugar especial, comentó un día el párroco del pueblo, después de traer a una adolescente que había sido abandonada por su familia. Siempre lo fue, respondió Esteban. Solo que ahora más gente lo sabe. Paloma, que ahora tenía 28 años, había encontrado su propósito en la vida. No solo sanaba animales, sino que ayudaba a sanar almas rotas, especialmente las de mujeres y niños que habían pasado por experiencias similares a la suya. La vida me enseñó que todos merecemos una segunda oportunidad, le decía a una joven que había llegado al rancho huyendo de una situación de abuso. Pero también me enseñó que esas oportunidades no llegan solas. Hay que crearlas. Una noche, mientras organizaba sus papeles en la clínica, Paloma encontró una foto vieja que Rosa había tomado el día de su graduación. En la imagen aparecía junto a Esteban y Rosa, sonriendo bajo el sol del desierto. Pero lo que más la conmovió fue ver, en el fondo de la foto, a varios de los jóvenes que habían pasado por el rancho a lo largo de los años. Se dio cuenta de que, sin proponérselo, había creado algo mucho más grande que una clínica veterinaria. Había ayudado a crear una comunidad de personas que se cuidaban mutuamente, que se apoyaban en los momentos difíciles, que creían en las segundas oportunidades. Gracias, mamá, susurró, mirando hacia el cielo estrellado. Gracias por enseñarme que a veces las peores decisiones pueden llevarnos a los mejores destinos. El viento del desierto sopló suavemente,
llevándose sus palabras hacia el horizonte infinito, donde las estrellas brillaban como promesas de nuevos amaneceres. En el rancho que una vez había sido solo el hogar de un vaquero solitario y su esposa, ahora resonaba la risa de niños, el murmullo de conversaciones esperanzadas, y el llanto ocasional de animales que sabían que estaban en buenas manos. Paloma Morales había encontrado su lugar en el mundo, y ese lugar era exactamente donde necesitaba estar, siendo la esperanza que ella misma había necesitado encontrar años atrás, en una noche fría del desierto chihuahuense, cuando un vaquero de corazón silencioso decidió que toda vida tenía valor, y que toda persona merecía una oportunidad de comenzar de nuevo. El círculo se había cerrado, pero la historia continuaba, escrita cada día en los corazones de aquellos que habían aprendido que el amor no se mendiga, se ofrece, y que la familia verdadera se construye con acciones, no con palabras. En el atardecer eterno del desierto mexicano, donde el cielo se encuentra con la tierra en un abrazo infinito, la clínica Esperanza Nueva seguía siendo un faro de luz para quienes habían perdido el rumbo, recordándoles que siempre hay un camino de regreso a casa, y que a veces, casa es el lugar donde alguien decide amarte sin condiciones.